El feudalismo. Muy buenas noches, compañeros de Psicología Empresarial. Somos el equipo número 6 y nos ha tocado el tema el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo es el sistema de gobierno y de organización económica, social y política propio de la Edad Media, basado en una serie de lazos y obligaciones que vinculaban a vasallos y señores. El feudalismo se fundaba en vasallajes y en la fidelidad a cambio de protección. Se le denomina feudalismo a la forma especial que adquirió la organización social de los países europeos durante la Edad Media y que consistió en la aparición de dos grandes clases, los señores y los vasallos. Tras la desintegración del imperio carolingio, la debilidad de los reyes se hizo evidente. Sus autoridades a los condes y marqueses para obtener su apoyo. Para asegurarse la lealtad de estos nobles, los monarcas les entregaban tierras. Los feudos, por otro lado, las invasiones de vikingos, sarracenos y húngaros aumentaron la inseguridad general de todo el pueblo, lo que obligó a los reyes a encomendar a los nobles la defensa de sus territorios. La crisis del poder y el clima de inseguridad sumados a la decadencia del comercio y de la industria contribuyeron al nacimiento de un nuevo sistema social, económico y político, el feudalismo, y de una institución, la caballería. El feudalismo se basó en una relación social característica entre el vasallaje. A través de ella, un hombre poderoso ofrecía protección a un hombre más débil, que a cambio le juraba fidelidad. El primero era el señor, el segundo se convertía en vasallo, y las clases sociales eran tres: la nobleza, el clero y la población campesina. Muchas gracias. Tengan todos buenas tardes, mi nombre es Eduardo Llana y yo les voy a conversar acerca de cómo se dio el feudalismo. El feudalismo se dio en la antigüedad tardía como formación económica social, en la transición del esclavista al feudal, a partir de la crisis del siglo III, como sobre todo con la disolución del Imperio Romano del Occidente y con la formación de los reinos germánicos y el Imperio Carolingio, fundamentando a este tipo de situación en distintas tradiciones jurídicas. El feudalismo respondió a la inseguridad e inestabilidad de la época de invasiones que se fueron sucediendo durante estos siglos, queriendo decir que este tipo de imperios fue haciéndose un poquito más grande en la formación de su siglo V, que quiere decir que en el siglo III todavía no estaba a un 100% de que sí llevara a cabo lo que era este tipo de relación. Ante la inseguridad y la incapacidad de estas instituciones estatales no muy lejanas, la única seguridad provenía de las autoridades locales, de las autoridades nobles, de las autoridades laicas o eclesiásticas, que controlaban estos castillos o monasterios fortificados en entornos rurales convertidos en los nuevos centros de poder ante la decadencia de la ciudad. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad yo les voy a hablar en qué época surgió el feudalismo. El feudalismo se origina en la Edad Media, basándome en la investigación que realicé. Se le denomina al sistema político predominante en Europa Occidental de los siglos centrales de la Edad Media, entre el siglo X y XI, aunque no hay un acuerdo entre los historiadores sobre su comienzo y su duración, y esta varía según la región. Y en la Europa Oriental, durante la Edad Moderna, caracterizado por la descentralización del poder político, al basarse en la difusión del poder desde la cúspide, donde en teoría se encontraba el emperador o los reyes, hacia la base donde el poder local se ejercía de forma efectiva con gran autonomía o independencia por una aristocracia llamada nobleza, cuyos títulos derivaban de gobernadores del Imperio Carolingio. Entre ellos se podrían agrupar lo que eran los duques, marqueses, condes, o tenían otro origen, entre los cuales se denominaban varones, caballeros y algo otras derivaciones, ¿verdad? También en esta oportunidad yo quise asemejar
de cómo se vestían en esa época, ¿verdad? La investigación que yo hice, las damas vestían sus vestidos a lo largo, con sus manguitas holgadas, y andaban en ocasiones sus cabellos recogidos o a lo largo, ¿verdad? Siempre bien elegantes. Entonces, también con lo que investigué al feudalismo le daban otros significados, ¿verdad? Pero en esta oportunidad mi investigación ha sido eso, y este es todo mi aporte. Muchas gracias. Feliz noche. Entre las principales características del feudalismo tenemos la distinción de clases sociales. Durante el feudalismo, la organización social se dividía en 3 grupos. La nobleza estaba integrada por aquellos que eran dueños de grandes extensiones de tierras. El clero estaba formado por los representantes de la Iglesia Católica, quienes se encargaban de los asuntos religiosos. Los siervos era el grupo social más pobre, donde se agrupaban los encargados, los campesinos y todos aquellos que debían cultivar las tierras. Como segunda característica tenemos el vasallaje. El vasallaje consistía en la relación que se establecía entre un hombre libre, llamémoslo vasallo, y otro hombre libre, nombrémoslo noble, basada en un compromiso recíproco de obediencia y servicio por el vasallo, y las obligaciones de protección y manutención por parte del noble. En consecuencia, como forma de pago, los nobles cedían una porción de sus territorios a los vasallos, las cuales se denominaron feudos. Estas tierras eran trabajadas y puestas a producir de manera obligatoria y gratuita. Como característica número 3, tenemos las guerras y los enfrentamientos constantes. Durante el feudalismo, el poder y el control de los territorios se alcanzaban a través de los enfrentamientos en batallas, ya que era la única manera de obtener mayor riqueza y crecimiento económico. Como característica número 4, la economía en el feudalismo. A lo largo del feudalismo no existía un sistema monetario con el cual comprar o vender algún bien o servicio, ni un sistema industrializado. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Montoy y me tocará hablar acerca de qué pasó con el feudalismo o cuáles fueron las causas que debilitaron este sistema político, económico, social, que tuvo mucho auge en la época medieval. El feudalismo llegó y comenzó a decaer al principio del siglo XIII, donde empezó a debilitarse primeramente por algunas causas como la expansión agrícola, el aumento demográfico y también la sobrepoblación, que esto hacía de que fuera un poquito más complicado para los campesinos, y el cambio climático que hicieron que hubieran malas cosechas y hambrunas. Y como les comentaba, esta hambruna debilitaba mucho porque eran muchos campesinos, ¿verdad? Una sobrepoblación. A esto también hay que sumarle una pandemia que hubo que se llamaba la peste negra, causada por causó un debilitamiento de la población hasta un 30% de la población europea. Esto debilitó el feudalismo y hizo una gran crisis económica y social en esa época de la Edad Media. También podemos sumarle las cruzadas religiosas, como sabemos, estas cruzadas eran guerras religiosas que debilitaron también el feudalismo, ya que afectaban directamente a los campesinos de alguna manera. Recordemos que el feudalismo se dependía principalmente de estos campesinos, y al ver y hacer estos afectados, afectaba la economía y afectaba este sistema. Todas estas cosas debilitaron el feudalismo. En el siglo XVI, en Europa, comenzó un nuevo sistema industrial de producción. Esto llegaría a cambiar rápidamente la sociedad, con mucha rapidez. Al aparecer este nuevo sistema, y que poco a poco se acercaba a un nuevo sistema de producción, muchas de las cosas que pasaron en este tiempo, que fueron la principal causa de que el feudalismo dejara de existir, fue de que los campesinos comenzaron a agruparse y comenzaron a luchar por la explotación que le hacía el feudal, y esto significó una cierta liberación, ya que estas luchas tuvieron éxito. Y esto permitió de que los campesinos tuvieran un capital, apareciendo así la burguesía y un mecanismo idóneo que posteriormente se hiciera el capitalismo. A medida que acelerara el proceso, esto hacía que los campesinos se enriquecieran y tuvieran tierras y comenzaran a contratar ellos campesinos. Esto poco a poco a estos campesinos los puso en otra parte de la pirámide jerárquica que ellos tenían, y poco a poco estas cosas comenzaron a acercarse más
a lo que después surgiría el capitalismo, de la burguesía al capitalismo. Todas estas causas hicieron un efecto directo hacia que este sistema pues desapareciera. En el siglo XVI, XVII había desaparecido por completo en Europa y comenzó a debilitarse en el siglo XIII. Esas son de las principales causas, como les comentamos, las pestes, la sobrepoblación y principalmente el auge que tuvieron los campesinos al poder entrar la burguesía, ya que ellos comenzaron a tener tierras y comenzaron a tener dinero, ya que habían agricultores y habían artesanos entre ellos, y comenzaron a poco a desaparecer ese feudalismo, una burguesía, y al aparecer el capitalismo. Y todos conocemos este sistema económico que actualmente es el que tiene las naciones. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Karina Borja y les voy a hablar de la organización social en el feudalismo. Durante esta época el poder y los privilegios sociales, económicos y políticos estaban divididos. Este periodo se caracteriza por la poca movilidad social, es decir, para ellos alguien que nacía pobre seguramente moriría pobre. Para ello tenemos 5 peldaños. El primer peldaño sería la monarquía, que es la máxima autoridad y el que tenía el control sobre el reino. Los monarcas a su vez estaban organizados de la siguiente manera. El rey, que era la máxima autoridad, garantizaba la seguridad, prevenía la miseria, proclamaba decretos y leyes que certificaban el orden. La reina, que era la esposa y también la representante al trono cuando éste se encontraba ausente. Además, se encargaba de llevar a cabo todos los proyectos sociales del imperio. Los nobles, su principal labor era servir a la monarquía, garantizar la seguridad del reino en momentos de paz y de guerra, organizar la agenda del rey en sus viajes, cumplir con la capacitación real de manera puntual y regular. El clero, lo componía la iglesia, que prácticamente era la institución más importante durante esta época, bajo la mirada que aparece como la mirada de Dios mismo. Los caballeros, estos eran los encargados de la protección del reino y de todo el territorio que éste ocupara. Estos estaban clasificados por los campesinos libres y los no libres. Los libres eran prácticamente los que únicamente le debían el alquiler de terrenos donde cultivaban, y los no libres eran los que prácticamente servían al reino. Gracias. Hola, yo les voy a hablar un poquito sobre los derechos y deberes feudales. Pero muchos se preguntarán, ¿qué era un derecho feudal? Un derecho feudal fue un expresivo de normas tendientes a desarrollar y consolidar el orden socio-jurídico feudal, donde de esta forma se podía obtener una relación de servidumbre que era la que existía entre el señor feudal y los servos de la tierra. Un ejemplo de los derechos sobre las personas tenemos que los campesinos trabajaban para el señor en los tiempos de siembra. La otra era que pagaban renta por las cosechas del mes. Uno de los derechos territoriales tenemos que los campesinos tenían que entregar una parte de lo producido. ¿Cuáles eran los deberes feudales? Los deberes feudales se basaban en el control de una parcela de tierra y sus recursos producidos. Un ejemplo de ella era de los deberes del vasallo hacia el señor. Ayudaban militarmente y económicamente a su señor. Trabajaban en las reservas señoriales. También teníamos el que pagaban impuestos por el uso de la tierra. ¿Y cuáles eran los deberes del señor hacia el vasallo? El señor les daba lo que era la protección, le entregaba el beneficio o el feudo y también les daba defensa judicial. Buenas noches, licenciada, compañeros. Mi nombre es William Castillo y a continuación compartiré con ustedes la conclusión del tema del feudalismo. El feudalismo surge después de la desintegración del imperio de Carlos Magno en el siglo XI
de la Edad Media. El feudalismo consiste en la relación social de dos personas, donde la primera persona tiene un gran poder y es capaz de dar protección. La segunda persona busca de esta protección y a cambio jura lealtad y fidelidad a la primera persona. El feudalismo está constituida en tres grandes bases, donde los primeros son los nobles, que son encargados de la guerra, los segundos son los eclesiásticos, encargados de rezar, y los terceros son los campesinos, que son los encargados de trabajar la tierra. Los nobles, como bien les dije antes, son los encargados de la guerra, ya sea esta por aventura o por necesidad, en busca de fama, ya que para los nobles la paz es sinónimo de desdicha.